Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos sean a una nueva edición de Factor Económico, donde analizaremos las noticias económicas, corporativas y de economía internacional. También analizaremos lo que está pasando con los dineros y las finanzas en México y el mundo. Les agradezco muchísimo que esté generando audiencia otra vez este contenido y por favor suscríbanse a Spotify, a Apple Podcasts, a su plataforma de preferencia en su plataforma de podcast y también al canal de YouTube, porque la realidad es que el crecimiento del algoritmo y de este canal y que nos permita seguir haciendo este programa depende mucho de su apoyo. Así que antes que nada, gracias de antemano y muy agradecido por su apoyo. Y pues vamos a entrarle a qué estamos viviendo ahorita en este programa que cubre la última semana de septiembre, la primera de octubre, qué está ocurriendo en México a nivel económico y a nivel mundial. Pues primero, una cuestión relevante en el tema de México es que el Banco de México vuelve a bajar su tasa de interés, cuestión que se esperaba porque la Fed también baja su tasa de interés y normalmente pues México espejea a lo que baja la Fed. Hoy en día la tasa de referencia ha llegado a 7.5, lo cual es la quinta reducción consecutiva que de alguna manera se hace en este año, lo que revela pues el cambio de política económica de México. Lo que estábamos viendo es que tuvimos una tasa de referencia previa a la pandemia, un par de años que estaba en 4%, luego se nos trepó hasta el 12% y ahora de alguna manera se va al 7%. Entonces todavía seguimos teniendo una tasa de referencia bastante alta, lo que hace que la tenencia de deuda mexicana sea todavía muy atractiva. Y vamos a analizar qué significa eso. Pues bueno, primero, el Banco de México sigue bajando la tasa de interés porque necesita reactivar el consumo, cosa que ha logrado reactivar exitosamente. ¿Qué está pasando en México? Pues que México tiene pleno empleo y que está creciendo económicamente. Había muchos analistas que tenían miedo de que en este 2025 se cumpliera una recesión técnica, es decir, 2 trimestres seguidos decreciendo económicamente antes de cumplir pues ya la recesión oficial que hubiera sido el tercer trimestre. Sin embargo, nos llevamos con la sorpresa de que al final el PIB creció en el primer trimestre un 0.2%, que de alguna manera, si bien es un crecimiento pues realmente nulo, si se toma en cuenta que hay una inflación pues más arriba del 4%, no hay un decrecimiento en cifras macro. Entonces esto quiere decir que la gente en México sigue consumiendo. El crecimiento de los salarios reales, que creció en el sexenio pasado más de un 100% real, hace que la gente tenga pues más sueldo, más dinero en su bolsillo y la gente en México sigue comprando. Y además la gente en México sigue teniendo trabajo. Estamos prácticamente en el pleno empleo, que con índices de empleo alrededor del 3%, lo cual significa que en temas de teoría macroeconómico, en México todo el que quiere encontrar trabajo lo puede lograr, ¿no? Y bueno, hablemos de esto. Se hace porque la inflación finalmente sigue manteniéndose relativamente controlada. Al final se habla de una inflación, como decía, del 3.74% en septiembre, cercana al 4% en lo que va del año, la subyacente en 4.26%, lo cual quiere indicar que México tiene controlada su inflación y entonces está preocupada por acelerar el crecimiento económico. Entonces, lo que estamos viendo es que México básicamente está buscando crecer el mercado interno, gastar de alguna manera para que la macroeconomía se sostenga, y lo ha logrado con relativo éxito. Y esto finalmente por ciertas medidas interesantes que hay que analizar. La primera es que México tiene otra vez récord en recaudación fiscal. Esto quiere decir que México está recaudando más impuestos que nunca, rompió de alguna manera, igual trimestre con trimestre, estas métricas, la cantidad de impuestos que se recauda, la base fiscal. Si bien no se habla de una reforma fiscal, lo cierto es que se está expandiendo y se está detallando a cada vez mayor detalle pues cómo poder recaudar impuestos de parte del SAT, y esto hace que se recauden cifras históricas y esto permite al gobierno de alguna manera seguir ejerciendo sus programas de gastos. Entonces México a nivel macro, en resumen, lo que podemos decir es que tiene una inflación controlada, alrededor del 4%, que es lo estimado del Banco de México. Sigue bajando su tasa de interés para incentivar el consumo, dando que el crecimiento, aunque se evita la recesión técnica porque ya no estamos en escenarios negativos sino en positivo, por eso sigue bajando la tasa de interés, porque aunque México creció un poquitín, pues el consumo todavía es débil y se considera que hay que
bajar la tasa de interés para que el mexicano prefiera invertir que ahorrar. Esto es lo que pasa en teoría cuando bajas las tasas, pues que prefieres gastar o comprar en lugar de ahorrar porque están bajando las tasas. Y bueno, esto quiere decir que con un escenario de buen empleo, buena macroeconomía, México está en una buena posición con buen índice de impuestos. Esto además como resultado del paquete económico que se anuncia, donde la deuda con respecto al PIB se mantiene en un 52% del PIB. Esto ya lo hemos analizado en otros programas. La verdad es que tenemos ya con cumpliríamos prácticamente 3 sexenios donde la deuda con respecto al PIB se mantiene alrededor del 50%, ha crecido un poco más. La realidad es que la deuda estaba en el 18% del PIB, primero con Vicente Fox, luego se pasa al 21% con Calderón. La deuda con respecto al PIB se dispara hasta el cielo al 50% del PIB casi con Enrique Peña Nieto. Con AMLO se mantiene también en esa cifra un poquito más alta, y con la actual presidenta Claudia Sheinbaum también se mantiene un poquito más alta también esta deuda. Sin embargo, la realidad es que el cambio pues se puede considerar como variaciones estadísticas. Esto quiere decir que el gobierno hasta ahorita ha tenido los recursos suficientes para afrontar el mayor nivel de gasto con un mayor nivel de ingreso. Primero fue con el crecimiento de la base fiscal, que creció muchísimo el sexenio pasado, y ahora es porque está recaudando en supuestos con mails masivos, con estrategias fiscales mucho más agresivas, donde está recaudando cantidades históricamente altas. Ahora, como siempre, también tenemos la parte crítica, que hay que ver las dos partes. Esta parte sostenible, pues sigue habiendo dudas en este tema. Primero porque, pues finalmente la deuda sigue creciendo, y porque estos finalmente récords de recaudación no pueden ser infinitos. Es decir, la base fiscal ya creció lo que tenía que crecer, la recaudación puede hacerse más eficiente quizá, pesos más, pesos menos. Sin embargo, es mucho más rápido lo que está creciendo la deuda que lo que está creciendo la recaudación. Así que las calificadoras siguen manteniéndose todavía muy quisquillosas y muy escépticas, y por eso México está todavía a un escaloncito de perder el grado de inversión, lo cual significaría, si México pierde el grado de inversión, que las inversiones institucionales tendrían que salir corriendo y el peso se podrá devaluar hasta 27, 30 pesos, ¿no? Con salidas masivas. Sin embargo, bueno, esto todavía se ve estable. Parece que hasta ahora se están controlando las finanzas macro, y pues veremos si esto logra ser sostenible con toda la política de subsidios que hoy hace que 7 de cada 10 familias mexicanas reciban dinero del gobierno, con una población que está envejeciendo y una pensión de adultos mayores que se proyecta a seguir creciendo. Así que digamos que hoy la economía se mantiene por gasto. Sin embargo, habrá que ver si ese gasto es sostenible en el tiempo y si la recaudación puede seguir siendo igual de efectiva. Otro dato interesante a nivel macroeconómico es que la violencia en el país, hubo un estudio donde de alguna manera se calcula que 19 mil millones de dólares es lo que cuesta a la economía mexicana el crimen organizado. Y esto es un foco, vamos a empezar a ver estos estudios, porque la presión de México viene de dos lados. Primero, de la parte fiscal, de que México no va a tener suficiente dinero para pagar sus deudas. Sin embargo, lo que ha estado haciendo México en tema fiscal es pues patear la deuda de Pemex, hacerla más grande y patearla más años, respaldarla con el gobierno para intentar que Pemex sea autosostenible, lo cual Pemex por sí sola ya no lo es, sin embargo, porque sigue perdiendo dinero, sin embargo tiene el respaldo del gobierno, y bueno, y tratar de más o menos mantener la deuda con respecto al PIB, que se ha hecho todavía pues con alfileres hasta ahorita, ¿no? Con un escenario pues más bien complejo. Pero la otra presión que tiene es el costo del crimen organizado, porque la realidad es que esto preocupa al bloque norteamericano que se está fortaleciendo. O sea, ahorita lo que estamos viendo, que necesitamos analizarlo primero a nivel económico, es que a nivel Norteamérica lo que se quiere es crear un fuerte bloque Estados Unidos-México, que ya son los principales socios comerciales en el mundo. México y Estados Unidos generan un intercambio comercial ya mayor al de Estados Unidos-China, por lo tanto es el acuerdo comercial de hecho más exitoso del mundo, y esto lo que hace pues es de alguna manera ejercer una presión de Estados Unidos a que esto sea sostenible en el tiempo. Lo que no lo hace sostenible es el crimen organizado, que finalmente hemos hecho que se pierdan ciudades enteras, haya rutas enteras donde no se puede transitar, haya cárteles metidos en todos los niveles gubernamentales, donde haya, sabemos que hay más de 70 candidatos a puestos políticos asesinados durante el último sexenio. Habrá que ver qué viene pasando con las intermedias,
Pero bueno, lo que nos dice es que cuando hay candidatos asesinados, cuando hay mandos policiales asesinados, cuando hay carreteras cerradas, cuando hay lugares por donde no se puede pasar, hay impunidad en este sentido, pues esto, además de preocuparnos a nivel ciudadanía, preocupa a nivel economía, porque la integración económica pues depende de esto. Entonces, lo que se está haciendo hay que verlo como un encadenamiento de hechos. Estados Unidos está primero presionando con el fentanilo, de alguna manera presionando con el pretexto del fentanilo a que México tenga mayores políticas antilavado de dinero, donde sea más duro en temas armamentistas y militares contra los cárteles de la droga, que Estados Unidos recomienda y los denomina como organismos terroristas, lo cual implicaría que ya es un asunto de seguridad nacional para ellos y pueden entrar en armas. Y también ahora se fortalece con estudios económicos que hablan de un costo de la violencia de $19,000 millones, lo cual, pues bueno, es un costo pues realmente muy, muy alto. Es digamos, equivalente a casi un 40%, por ejemplo, en las remesas que los migrantes de Estados Unidos mandan a México, estimé en $60,000 anuales, acá hablamos pues casi de 20,000, entonces pues bueno, de alguna manera lo que se está buscando es ejercer presión de que esto cuesta dinero, porque al final hay que invertir más en seguridad, hay mercancías que tienen que invertir mucho más en tecnología, en camiones blindados, donde bueno, hay programas de alguna manera de depuración en ese sentido, y esto va a nivel mucho más profundo del que nos imaginamos. Digo, estos estudios son los que se publican en la prensa, donde el mensaje es claro, que se busca fortalecer el bloque económico y se busca limpiarlo de cárteles del crimen organizado, del narcotráfico, del costo de la violencia, y Estados Unidos ha llegado al extremo de prohibir, por ejemplo, a futuro, que choferes que no hablen inglés no podrán cruzar la frontera, un requisito que siempre había estado, por ejemplo, a nivel teórico, pero a nivel práctico nunca se había llevado a la práctica, y ahora pues ya lo vemos, ¿no? Donde se empieza a hacer este escrutinio a los choferes, donde si no hablan inglés no pueden pasar, y lo que se está buscando de alguna manera es regularizar los sectores, ¿no? Vamos a acabar con ciertos sectores. También la noticia de Ceibanco, Intercam, estas notas donde se hablaba de una sospecha de lavado de dinero, también deben de verse en este contexto, en un esfuerzo de Estados Unidos donde a veces es solo mediático, a veces quizá no han sido tan robustos como debieran en tema de pruebas, en tema de estudios robustos, pero lo que sí es que la señal es consistente y por eso el recuento, ¿no? Los cárteles terroristas, la violencia cuesta mucho en México, aguas con tu sistema bancario, voy a tener más escrutinio en tus choferes. Y una última medida que me gustaría mencionar es la subida por $100,000 del costo de las visas de Estados Unidos de trabajo para las nuevas personas que soliciten visas de trabajo en Estados Unidos. Esto es también un game changer o un cambiador de juego también importantísimo, porque lo que está haciendo Estados Unidos es también restringir aún más la migración, pues no solamente la ilegal, sino también la legal en trabajos pequeños, ¿no? O sea, aquí la retención de talento va a ser mucho más selectiva, donde las empresas transnacionales pues se la van a pensar 2 veces antes de pues seguir importando talento, y esto va a hacer que la economía de Estados Unidos sea también más cerrada, ¿no? Entonces habrá que ver. Esto seguramente fortalecerá sistemas, por ejemplo, de contrataciones remotas, que es un negocio que va a tener mucho auge, el tema de contratar asistentes virtuales, y va a fortalecer muchísimo también el tema de las criptomonedas, porque si lo que empieza a pasar es que cada vez es más complejo como extranjero cruzar fronteras, aún entre bloques económicos amigos, con pretextos de crimen organizado o de costo de visas o de lo que sea, pues finalmente tendrá que facilitarse el pago de salarios interpaíses. Y aquí es donde el uso de stablecoins, de monedas estables, de programas de criptomonedas donde se pueda pagar entre un país y en otro y la gente pueda cobrar en monedas virtuales que luego pueda bajar a sus países, también es algo que vamos a empezar a escuchar de manera muy interesante. Entonces, de alguna manera, bueno, pues resumiendo un poco lo que está pasando a nivel economía, vamos a tomar este recuento donde la inflación en México está pues relativamente controlada, pero el crecimiento sigue siendo muy mediocre. De alguna manera, aunque se libró la recesión técnica, lo entrecomillo, porque pues es de panzazo, México crece menos que América Latina en su conjunto está creciendo un 2% anual en lo que se refiere a 2025, y el mundo se proyecta más o menos en un nivel de 3%. Es decir, México crece mucho menos que el promedio del mundo y crece mucho menos que sus pares latinoamericanos. El crecimiento de México se ha recalculado
a 0.8%, que pues bueno, puede verse como que el mundo se está reactivando en su consumo. Nunca llegó la famosa recesión que se venía esperando pospandemia, que si en 2023, que si en 2024, que si en 2025, y de hecho ya 2026 las proyecciones de reactivación industrial son mucho más feroces, es decir, se espera una reactivación económica en el mundo mucho más importante. Así que la noticia es que la recesión no va a llegar, las bolsas de valores siguen tocando máximos históricos y en este contexto México se ha subido a esa ola donde el mundo ha consumido más de lo que se esperaba, el crecimiento de los salarios reales ha beneficiado, entonces la gente sale a la calle con subsidios o sin subsidios, pues la gente compra, eso hace que la gente tenga poder adquisitivo. México en este sentido se beneficia, libra la recesión, pero crece menos de la mitad que sus pares latinoamericanos y bueno, menos que el resto del mundo. Se hace un especial ojo en el crimen organizado porque finalmente ese es el foco que pretende poner principalmente Estados Unidos, donde se ve, bueno, pues México no tiene el mismo dinamismo que el resto de las compañías, sin embargo hay transnacionales grandes que están haciendo negocio con Estados Unidos y para que esto se mantenga, el enemigo a vencer se ve como el crimen organizado y por eso es que Estados Unidos a nivel política pública, a través de estudios, señalamiento del sistema financiero, restricciones en transporte, restricciones de visas, lo que está buscando es al final de largo plazo fortalecer el lazo económico y cerrar el bloque a norteamericano a que sea mucho más limpio. México también en este sentido cabe informar que ya los aranceles que ha puesto a países que no tienen tratados comerciales se fue del 15 al 36% en promedio. ¿Sí? Lo escucharon bien. México ha subido los impuestos para digamos bienes que importa de países donde no tiene tratados comerciales del 15 al 36%, es decir, más que lo doble, lo cual también nos indica que México está siguiendo la estrategia de favorecer los tratados comerciales que tiene con Estados Unidos, donde el 80% de las exportaciones que México lleva a Estados Unidos están exentas de impuestos y entonces Estados Unidos pide la reciprocidad, la cual se ha traducido en que México le ha puesto aranceles primero a varias cosas chinas y también ha doblado, más que doblado, sus aranceles con países donde no hay tratados comerciales. Así que la dinámica de alzas arancelarias es una realidad donde se está cerrando el mundo en diferentes bloques económicos. México ha tomado la decisión de irse por Estados Unidos y por eso ha subido aranceles a otros países del mundo donde no tiene tratados o a China en específico y de alguna manera pues está alineando a esta política de Trump, ¿no? Habrá que ver si México también le apuesta a su mercado interno. Hoy le ha apostado a desarrollar su mercado interno que tiene más jóvenes que nunca. México tiene una edad promedio en 30 y tantos años, lo cual es una población que está efectivamente en edad de consumir mucho, en edad de gastar mucho, con sueldos de alguna manera más altos que en toda su historia en cuanto a capacidad de poder adquisitivo y es lo que se le está apostando, ¿no? Habrá que ver si esto se logra hacer con éxito. Hoy, de alguna manera, el tema del crecimiento de la base fiscal y de la persecución fiscal en un sentido pues tanto positivo o negativo. Positivo porque bueno, pues sí necesitamos que más gente pagara impuestos, negativo porque esta no puede ser ilimitada y al final esta presión fiscal también tendría que ser pues bueno, complementada con otras acciones. Habrá que ver si a México le alcanza con esta política para empujar a su mercado interno, donde lo que hace falta básicamente pues es que haya empresas más grandes, ¿no? Por eso se habla al final de aumentar a los jugadores financieros en México con el Plan México, valga la redundancia, donde se habla de fortalecer a la banca de desarrollo, pero pues bueno, finalmente la banca de desarrollo sigue teniendo un papel todavía muy pequeño sobre las empresas privadas. Todavía hay falta de acceso a financiamiento a pymes y sobre todo esto responde más que a políticas de crédito, que es como el argumento común, a que de alguna manera los grandes fondos gubernamentales no son dirigidos todavía digamos a los actores correctos. Hoy necesitaríamos que hubiera mucho más apetito de Afores, por ejemplo, en hacer inversiones en bursas públicas, donde se apoyara más a intermediarios financieros no bancarios, por ejemplo, donde se apoyara más a pymes exportadoras a hacer emisiones y a volverse públicas en bolsa, pero esto es un ecosistema que viene todo conectado, donde la Secretaría de Hacienda tendría que dar garantías a las inversiones, donde tendría que jugar también como inversionista y acompañar a las casas de bolsa, donde tendría de alguna manera que incentivar
quizá a que economías internacionales depositaran también su confianza en México para llevar empresas a que fueran públicas. Es decir, finalmente cuando las empresas llegan a mercado es porque el principal postor es el gobierno mismo, ¿no? Y hoy en día tenemos sistemas muy restrictivos en leyes de afores que prácticamente no invierten en empresas mexicanas, un porcentaje muy chiquitito en corporativo, y lo que lo hacen a veces son empresas que tienen actividad en Estados Unidos. Y la banca de desarrollo también ha reducido muchísimo su actividad en México, y mucha de la actividad de la banca de desarrollo va a financiar el propio papel de gobierno, cosa que tampoco es muy sana, porque si lo que hace, por ejemplo, un AFIN, un Bancomex, son financiar papeles de Pemex o papeles de otras entidades gubernamentales, pues bueno, estás dando liquidez al mercado, pero a tu propio gobierno, lo cual no es realmente una reactivación al sector privado. Así que digamos que esto lo comento porque es relevante entender que México está reduciendo su crecimiento económico con respecto a sus pares en América Latina. ¿Por qué México crece menos que LATAM? Sí, de alguna manera hay mucho incentivo en el tema del TEMEC, en el tema de las relaciones con Estados Unidos, el tema arancelario tiene tantas ventajas México como por qué estamos creciendo menos que América Latina, y la respuesta es porque pues justamente es un beneficio muy selectivo todavía, ¿no? A ciertos exportadores, pero esto se necesita realmente dispersar a todo el resto del universo PYME para que las empresas crezcan más, generen más empleo, y de alguna manera el crecimiento del PIB per cápita mexicano venga porque tiene empresas más grandes, para lo cual se necesita más financiamiento, más empresas públicas y más participación de la banca de desarrollo. Si lo que crece son solamente subsidios, becas y programas de alguna manera ligados a, pues de alguna manera, dinero regalado, lo digo entrecomillado porque bueno, evidentemente pertenece a programas sociales, pero si la mayoría se va a eso, pues realmente sí te sostiene el consumo y por eso la economía no cae en recesión, pero no desarrollas realmente al final el país en su infraestructura como lo necesita. Y empieza a haber retos en esto, ¿no? Porque pues la energía todavía está aún escasa, falta mucha infraestructura de agua también en varios lugares de la República, entonces hay mucho que hacer en puertos, hay mucho que hacer también en infraestructura energética, en infraestructura hidroeléctrica también, y es ahí donde debe haber una participación público-privada mucho más importante, donde además se asegure que el gobierno va a pagar sus deudas, ¿no? Mientras el gobierno siga protegido por una banca de desarrollo que paga sus deudas en lugar de la propia dependencia, pues también se perpetúa una cultura donde la dependencia de gobierno no necesita la transparencia de poder hacer frente a sus obligaciones, lo cual me parece que es un tema central del que pues de alguna manera se tiene que hablar claramente. En temas corporativos, sin embargo, pasando a temas ya más concretos, creo que es buena noticia que se siguen anunciando inversiones en México. Vienen centros de datos en Querétaro, Cloud HQ anuncia una inversión de $4,800 millones. También vienen jugadores grandes como Iberdrola, que también anunció 58,000 millones de euros como inversión destinada a energías renovables en América Latina, donde a México le salpica una buena parte. Se anuncia también en estos días que Fernando Chico Pardo toma también participación en Banamex. Es decir, al final bueno, él también es dueño de Promecap, uno de los fondos de deuda estructurada privada importantes en México. Entonces, bueno, al final a nivel corporativo, a los grandes corporativos empieza a haber movimiento interesante, se siguen anunciando inversiones relevantes en México, y esto es positivo, ¿no? Esto es positivo porque hace que la balanza en México se mantenga todavía estable y que haya apetito todavía de deuda extranjera en México, donde un dato importante que hay que mencionar es que el 80% de la deuda mexicana está a tasa fija y está en pesos. De alguna manera, esto quiere decir que pues a través de derivados y diferentes instrumentos, México no es susceptible en su deuda, esta deuda que comentamos del 52% del PIB, ni a devaluaciones ni a cambios en la tasa de interés, porque está instrumentada sobre, pues digamos, una estrategia financiera que fija tasa y fija tipo de cambio, o es en pesos directa. Y entonces, bueno, este tema del paquete económico sí es bien relevante porque, pues bueno, aunque México perdió el grado de inversión, el nivel de endeudamiento está relativamente protegido. Entonces, de alguna manera, pues bueno, sigue habiendo inversión en tecnología en México, sigue habiendo pleno empleo, cierta estabilidad, pero pues se pone el foco en el excesivo gasto público todavía y en la excesiva influencia del crimen organizado, el contrabando y todos estos temas que cuestan dinero
a México. Como decíamos también, el crecimiento global se ha reactivado a 3.1 como promedio global, LATAM está en 2% y Estados Unidos proyecta también el crecimiento de 2.1%, donde de alguna manera es un crecimiento importante. De hecho, es más alto que lo esperado en línea con lo que ha estado pasando en el mundo y por eso la Fed, de hecho, decidió, a pesar de que ha venido bajando las tasas, ya en lo último decidió mantener tasas porque, bueno, pues el consumo se está reactivando más rápido de lo que esperaba, ¿no? Algunas noticias relevantes también en cuanto a aranceles. Estados Unidos redujo también los aranceles de los autos europeos del 25 al 15% y de alguna manera está reactivando también pues esta expansión comercial. Entonces lo que vemos es que se empieza a reajustar el mundo en su comercio internacional, se logró sostener y evitar la recesión y pues habrá que ver si esto de alguna manera, estos bloques se logran conectar de manera adecuada para que haya alianzas más concretas. Entonces, a nivel filosófico, ¿qué es lo que está pasando? Pues los países similares comercialmente y políticamente se están alineando. Digo, más allá de izquierdas o derechas, lo que vemos es que América Latina, lo que está buscando hacer Trump, al menos con México y con ciertos países pues de Sudamérica lo intentará, es hacer un bloque donde haya preferencias arancelarias para el bloque norteamericano, donde haya preferencias arancelarias para incentivar productos hechos en países vendidos hacia Estados Unidos, donde se restrinja el consumo de componentes chinos y asiáticos para vender a Estados Unidos y donde de alguna manera haya más control de seguridad en el paso de las mercancías. Entonces hagamos más cosas en Latinoamérica, vendamos más a Estados Unidos, hagamos la ruta más segura y hagamos que se fortalezcan los mercados internos y las industrias internas, fortaleciendo la economía de los países. Y bueno, pues esta dirección es donde estamos viendo que se están alineando ya los bloques económicos y pues también China tendrá que hacer lo propio. Y en este sentido es también interesante comentar un poco lo que está pasando en la eurozona, donde la eurozona también de alguna manera está creciendo también es un 0.1 anual en el trimestre, lo cual es bueno, pues más frágil, digamos, que lo que es Estados Unidos. Europa tiene siendo, pues de alguna manera, también mucho más frágil porque hay mucho más gasto social. Sin embargo, también la inflación está muy controlada, es una inflación menor del 2%, y hay de alguna manera Europa es sostenida en gran parte por el turismo, donde hoy en día viajar a Europa se ha vuelto a veces más atractivo que viajar a Estados Unidos o a Canadá. Los vuelos están atractivos, mucha gente sigue viajando a Europa, pero Europa tiene el tema de que pues tiene una población también subsidiada, por lo tanto esta población subsidiada consume, por eso al final no se ha caído en esta recesión. Sin embargo, el crecimiento industrial pues realmente también es muy menor y tienen un tema donde pues la inflación crece, medio se contiene, pero también el crecimiento industrial también está muy débil. Entonces habrá que ver ahí qué tanto se puede contener esto, ¿no? Y bueno, en temas de política internacional creo que vale la pena hablar un poco de lo que está sucediendo en Medio Oriente porque aunque es un fenómeno estrictamente político, todo lo que sucedió con la Asamblea de la ONU, el plan para terminar la guerra entre Israel y Hamás, la guerra en Gaza, pues también tendrá sus efectos políticos y económicos. Primero creo que como aspecto relevante, sin meternos a temas de ideología, lo que podemos ver es que la Liga Árabe parece que está consensuada y alineada con un liderazgo de los Estados Unidos, que de alguna manera pues Estados Unidos ya tiene ciertas bases militares en Qatar y cierta relación comercial importante con Arabia Saudita. Lo que vemos es que de alguna manera están alineándose para tratar de distanciarse un poco del islamismo radical. Y esto es relevante porque el islamismo radical, pues de alguna manera se ha estado expandiendo también en ciertos países de Europa y en el propio Estados Unidos. Entonces parece que el mensaje, al menos en términos económicos, es buscar la estabilidad macroeconómica. Hay que ver la alianza de los países árabes con Occidente, al menos aparente, en una estabilización de precios del petróleo. Entonces, a nivel económico, parece que a lo que está tendiendo es a un manejo de no radicalización, donde
la Liga Árabe, al aliarse con el liderazgo de Occidente, en este caso Donald Trump, se busque mantener una estabilidad económica donde no se busquen invadir de alguna manera los puertos, donde se busque hacer menos beligerante toda la zona de Oriente Medio, donde se mantengan intactos los precios del petróleo y de alguna manera no frenar este crecimiento económico. Habrá que ver, sin embargo, que esta señal no sea mal percibida como un premio a los islamistas radicales, porque finalmente, aunque se habla de una progresión de gobiernos tecnocráticos, pues bueno, de facto la realidad es que no se terminan los gobiernos radicales. Habrá que ver si realmente deponen las armas y si la ONU realmente es capaz de garantizar que la ONU pues no ha sido neutral en este conflicto. Entonces hay que ver si la ONU realmente es capaz y si los países logran mantener esta estabilidad económica al menos. Pero bueno, sin embargo, la alineación está yendo hacia allá, el fortalecimiento de bloques económicos, el tratar de alguna manera de reducir conflictos globales, mantener la distribución de gas y petróleo para todos los países, para que de alguna manera se reactive los famosos temas de suministro de chips, donde los países se vayan haciendo capaces de afrontar los niveles crecientes poblacionales y de energía y pues de alguna manera con la primicia en la estabilidad macroeconómica sobre quizá intereses nacionales en específico. Entonces, bueno, pues en resumen, estamos viendo eso, bloques regionales que se fortalecen, una visión mundial que le está apostando a la estabilidad de precios internacionales, mercados internos que se sostienen por gastos y pues de alguna manera un escenario que se evitó a nivel mundial una recesión y se está visualizando mayor crecimiento económico a futuro. Entonces pareciera que el escenario en este sentido pues es optimista, donde parece que económicamente al menos se están librando las amenazas o los fantasmas de las recesiones en un escenario de pleno empleo y en un escenario donde las tasas de interés están bajando y el consumo está aumentando. Entonces, habrá que ver qué pasa. México tiene los retos todavía en específico de su seguridad, de aumentar el mercado interno. Pareciera que la dirección va hacia allá, pero pues bueno, todavía estamos muy pronto para saberlo. Así que, queridos amigos, pues ya saben, si ustedes primero tienen inversiones, es momento de tener de alguna manera mayor apetito por oportunidades de negocio, donde la economía pues parece que se va a reactivar. Hay que apostarle al crecimiento de las empresas en México, que están anunciando igual crecimientos, es decir, es un buen momento a nivel corporativo para expandirse. Se proyecta un crecimiento económico, se proyecta una ventaja clara arancelaria en exportaciones con Estados Unidos y se proyecta que se necesiten fabricar más cosas en México por el tema de la subida de los aranceles a productos hechos en otros lugares del mundo. Así que es momento de hacer crecer los negocios, apostarle a tener una mayor actividad comercial dentro y fuera de México y al mercado interno. Aguas también pues con el tema impositivo, porque viene la persecución fiscal fuerte, el escrutinio fiscal más bien por poner una palabra más acertada, porque pues México está muy presionado en su nivel de deuda, finalmente no tiene tanta inversión productiva como se esperaría y entonces bueno, eso va a presionar a las dependencias, por lo cual se recomienda tener también un manejo fiscal perfectamente adecuado. Y a nivel patrimonial, pues igual a medida que van bajando las tasas de interés, pues también las inversiones financieras arriesgadas hay que tener mucho más cuidado y la recomendación es buscar inversiones relacionadas esta vez en bienes inmuebles, que ya se parece la tasa más a la inversión financiera, o en negocios. Y con eso nos despedimos, amigos, a estos aproximadamente 30 minutos de resumen económico, corporativo y económico nacional e internacional. Espero que lo hayan disfrutado. Suscríbanse a mi canal de YouTube, Dr. Enrique Pressburger, a nuestras redes sociales, a nuestro LinkedIn y a nuestros podcasts en Apple y Spotify con 5 estrellotas para que el algoritmo nos pueda ayudar a llegar a más gente. Gracias de antemano, bendiciones y nos vemos la próxima semana.